Hoy estás aquí porque Dios te ha traído. No es una coincidencia, no es porque te invitaron, simplemente porque estás obedeciendo a un llamado de Dios. Conoces o no conozcas a Dios, estás aquí por un propósito central. La vida tiene un sentido de vida. No fuimos diseñados al vapor o sin sentido. Dice el Salmo 138, Dios cumplirá su propósito en mí. Es decir, yo estoy dentro de los planes de Dios. ¿Lo puede decir conmigo? Yo estoy dentro de los planes de Dios. Yo estoy dentro de los planes de Dios. Si Dios va a cumplir su plan y su propósito, yo he resuelto mi vacío existencial. Yo sé por qué estoy en el planeta Tierra. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé con quién voy. Yo sé a dónde está mi destino. Simplemente estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Lo he entendido. He entendido que en este mundo tendré aflicción, pero he entendido que si confío en el Señor Jesús, tendré paz en medio de la tormenta. He entendido que con el Señor estoy completo y sin el Señor todo me falta. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, verso 13, conocido por todos los cristianos. La Escritura tiene premisas, pero también tiene promesas. Dios quiere que cumplas una premisa para que puedas disfrutar la promesa. Si Jesús es tu pastor, esa es la premisa. La promesa es, nada te va a faltar. Amén. Pero tristemente, mucha gente quiere las promesas. Más de 7,000 a 8,000 promesas están en la Biblia. La gente quiere las promesas, pero no quiere cumplir las premisas. Si la Biblia dice que tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, como dice la Escritura, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice la Escritura, os serán ¿qué? Añadidas. Me encanta ver jóvenes. Es maravilloso una iglesia de jóvenes. Es maravilloso considerar a la juventud. Una de las características que tienen los jóvenes es su fuerza, bíblicamente. Amén. Es su fuerza. A nosotros nos quedamos con la belleza. Dice la Biblia, es la hermosura. Los jóvenes son fuertes y los adultos somos bellos. Gloria a Dios por ello. Bien, ve conmigo por favor Efesios capítulo 5. El tema le he puesto despierta a la realidad. ¿Lo puede decir conmigo? 1, 2, 3. Despierta a la realidad. Vamos a observar algunas áreas importantes en la vida social, coloquial. Vamos a hablar de lo que pasa en nuestro país. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice Efesios capítulo 5, verso 14. Tomo esta porción de la Escritura para abrir el tema junto con ustedes. Dice la palabra del Señor así, 5:14. Por lo cual dice, despiértate, despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Podemos decir la palabra despiértate a las de 3 fuerte. 1, 2, 3. A ver, vamos a decirle a las mujeres por favor a las de 3. 1, 2, 3. Ok, escuchen mujeres como los hombres tenemos autoridad. Hombres, 1, 2, 3. Indiscutiblemente, aquí en Hermosillo el hombre impone. ¿Amén o no amén los hombres? Somos responsables, somos autoridad. Despiértate. Tenemos que abrir los ojos a lo que está pasando a nuestro alrededor. No podemos cerrar nuestros ojos. Y cuando hablo de nuestros ojos, tenemos que abrir la parte espiritual. De acuerdo a Efesios capítulo 12, 6:12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Hay un mundo espiritual que es palpable en el siglo XXI. Hay un mundo espiritual que ha abierto y despedazado hogares. El diablo no descansa, lo sabemos perfectamente bien. El enemigo está al acecho de muchas familias y muchos corazones. Tenemos que despertar en un ambiente real. Despiértate entre los muertos. Hay gente muerta espiritualmente hablando. Puede estar vivo físicamente, pero hay una muerte espiritual. No hay una vivencia. Dios no ha nacido en ese corazón. No hay Navidad en su vida.
Por lo tanto, qué importante es abrir nuestros ojos a la realidad. Mi trabajo ha sido trabajar con la salud mental, emocional. Mi primer trabajo fue divorciar a la gente porque soy abogado, no lo digo muy frecuentemente. Honro a los abogados, oro por ellos, pero renuncié. Difícil carrera en nuestro país, difícil profesión para ejercerla correctamente, honestamente, con líneas espirituales de rectitud. Cada vez que llegaba a casa tenía que pedir perdón porque no me sentía cómodo, porque había cosas incorrectas. Yo no fui llamado para ser un abogado. Definitivamente renuncio. Fui llamado para servirle al Señor con todo mi corazón, sí. Estudié la carrera de psicología y me especialicé en psicoterapia dinámica. Después de divorciar a mis compañeros de la secundaria, dije, Dios, eso no es mi agrado. Yo recuerdo que llegaban al buffet, porque mis padres y mis hermanos son abogados, la mitad son abogados y la mitad son médicos. Un padre que quiso ser médico no lo logró, pero fue abogado y empezó a inducir a los hijos. 2 carreras vas a escoger, o médico o abogado. Qué curioso, ¿no? Y el único que desertó fui yo. Y me dijo mi padre, mi hijo, no hay tantos locos. ¿Has pensado la carrera que vas a estudiar ya? No te va a rendir. Pero más que la carrera, era una carrera que Dios iba a ocupar para bendecir mi vida y bendecir mi desarrollo espiritual y ministerial. Cuando hablamos del desarrollo familiar, los impactos que vamos teniendo, iglesia, son fuertes. Y nosotros como papá y como mamá tenemos que abrir nuestros ojos y despertar a la realidad. No tenemos que quedarnos simplemente con las malas noticias, sino que tenemos que afrontar, tenemos que trabajar. De acuerdo a algunas estadísticas, para empezar, los jóvenes mexicanos, bendito sea Dios por los jóvenes que están aquí, es la mayor fortaleza en México. En nuestra actualidad, los jóvenes es la mayor fortaleza. Estamos actualmente viviendo un país de jóvenes. La juventud en nuestra actualidad, estamos hablando que es son 37 millones. Ya 38 millones de jóvenes en nuestro país. ¿Cuántos jóvenes están aquí? Levanten la mano, los jóvenes. Digan un amén los jóvenes. Miren cuántos jóvenes hay. Hay muchos jóvenes aquí. 49.4% son hombres. 50.6% son mujeres. Son más mujeres que hombres. ¿Cómo están las estadísticas? Para abrir un poquito nuestros ojos y despertar a la realidad, ¿qué es lo que pasa en nuestra juventud? De acuerdo al INEGI, ¿qué es lo que le está pasando a nuestra juventud? Para mí es importante después, para dar una conferencia, para predicar la realidad de lo que pasa en nuestro país, tengo que irme a las fuentes que me dan lo que está pasando, que me abren el panorama, que me dicen lo que está sucediendo en mi estado, en tu estado, en nuestra nación. Si la Biblia me dice, hijo, despiértate. Y si voy a Timoteo, vayan conmigo por favor a Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 3, perdón. Dice así la escritura, 3:1. También debes de saber esto. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué iglesia? Tiempos peligrosos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que los tiempos que estamos viviendo en este siglo XXI son tiempos peligrosos? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos que ha acechado circunstancias dolorosas. Yo vengo de una infancia que fue maravillosa, mis vacaciones. 2 meses casi eran nuestras vacaciones. Salíamos, generábamos nuestros juegos, jugábamos fútbol, balero, canicas, etcétera. Una adolescencia muy saludable. No encontrábamos problemas de alcoholismo, drogadicción, desviaciones sexuales, rebeldía, desórdenes alimenticios, bulimia, anorexia, vigorexia, etcétera. No tendríamos estos desórdenes. ¿Cómo está nuestra juventud? ¿Cuáles son los problemas más comunes que tenemos en México?
¿Podemos decir amén los mexicanos? ¿Podemos decir amén los mexicanos? No solamente el 15 de septiembre me siento dichoso de ser mexicano. Me gusta mi país, soy muy nacionalista, me encanta mi país. Hablo bien de mi país, pero también tenemos que hablar las cosas o las áreas de oportunidad que nuestro país está siendo golpeado. Quizás puedo ser estadística o quizás no. Este mensaje para algunos puede ser preventivo y quizás para algunos curativo. ¿Cómo están las estadísticas? 1 de cada 10 jóvenes mexicanos consume droga. 59.5% dijo haber consumido alcohol. 3 de cada 10 jóvenes mexicanos, es decir, 31.2%, ha fumado tabaco. 7 de cada 10 jóvenes tienen amigos con algún factor de riesgo por su seguridad. Quiere decir, quizás sus familias son delincuentes. Yo he predicado en el sur donde me prohíben hablar la palabra delincuentes. No puedo hablarla. Pastores me han dicho, no puedes tocar este punto, es delicado. Si estamos llegando a esos extremos, donde ha abarcado tanto la delincuencia, mi estado penosamente está dentro de los 3 estados más peligrosos de nuestra república. Yo hablaba por la mañana que el 80% de la gente que está dentro de nuestra congregación ha sufrido algún tipo de violencia. Y cuando hablo de violencia, hablo de secuestro, hablo de asesinatos. Quizás mataron a su esposo, quizás mataron a sus hijos. Momentos muy cruciales. El año pasado tengo un récord de gente que sepultamos tristemente. Muy doloroso, porque la forma en cómo los mataron, cómo murieron más bien, fueron muy tristes. Tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que levantar nuestras manos y orar, como dice la Escritura, para vivir quieta y reposadamente. La iglesia cristiana tenemos una responsabilidad de poder orar, poder clamar a Dios por nuestra nación, poder pedir por la salud y la sanidad de nuestro estado, de nuestra colonia, nuestro municipio. 11.9% de los jóvenes mexicanos han golpeado a alguien porque les cayó mal. 8.9% han participado en vandalismo. Pero mi estadística se quedó en este siguiente mensaje. 61.6%, iglesia, 61.6% de los encuestados tienen problemas con su familia. Es decir, más de la mitad de nuestros jóvenes están con conflictos familiares. Claro está, al saber que si hay un conflicto con papá o mamá, las circunstancias van a ser agresivas. Hay un conflicto doloroso. 51.6% está dispuesto a cambiarse de barrio, de colonia, solamente si tuviera los medios. 41.6% dejó los estudios por cuestiones económicas o porque no hay oportunidad de trabajo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los mexicanos, nuestros hijos, nuestros jóvenes, en una encuesta nacional de la salud, comentaron lo siguiente: por cada 1,000 mujeres embarazadas en el 2005, 30 fueron adolescentes. Continuamente en el 2011, 2015, el último registro fueron 377 mujeres embarazadas siendo adolescentes. Va creciendo. 12 de entre 12 y 19 años han iniciado su vida sexual. Tenemos 8 millones de jóvenes ninis. Ni trabajan, ni estudian, pero bien que comen. Eso es sorprendente, hermanos. A mí me sorprende pensar que tenemos una juventud que Dios quiere usar, que Dios les habla a los jóvenes, que necesitamos a la juventud, que Dios ama a nuestros jóvenes, que necesitamos esa fuerza, ese corazón, ese dinamismo. Los jóvenes son buscados por los partidos políticos, por las bandas, por el mismo diablo, por la moda.
Son buscados, dice primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Cuando me he sentado con mis hijos, me he dado cuenta de los ataques del adversario, cómo son tentados. Nosotros como adultos, yo crecí en un ambiente saludable. Yo crecí en una familia muy saludable. Tengo un amigo que es pastor y que su padre tenía un puesto de periódicos. Yo esperaba a mi padre que me recogiera en ese puesto porque estaba cerca de la primaria. Y me gustaba leer diferentes cuentos, Memín Pingüín, etcétera, los vaqueros. Los jóvenes no entienden de eso, pero los adultos sí. Pero de repente había revistas que las escondían. Y en una ocasión jalé una y me dice, no toques eso. Esa revista no es correcta. No es para... Se escondía la pornografía. ¿Cierto o no cierto? Se escondía. En nuestra actualidad necesitan 20 segundos un joven para ingresar pornografía. Me invitaron a dar una conferencia porque había en un colegio una situación grave por la parte sexual. Y me dijeron, por favor, háblenos de la orientación. ¿Cómo podemos orientar a nuestros jóvenes? Ubicarlos. Hay un descontrol total en las secundarias, en las preparatorias. Están buscando la intimidad sexual como una parte muy normal cuando está despedazando a la juventud. Y recuerdo que empecé con la primera dinámica. Eran 100, 105, 110 hombres radicados entre 14 y 16 años. Les dije, miren chicos, puse una mesa con algunos regalos y les dije lo siguiente. Voy a dar, el equipo que gane, puse mesas de 10 personas, 11 personas. Voy a dar una indicación. Después que dé una indicación, ustedes la van a hacer. Y el equipo que gane, de acuerdo a la indicación, va a ganar esto que tienen aquí enfrente. Eran fruxis, eran papas. Algo muy simbólico en un premio. ¿Y saben cuál fue la consigna? Fue muy fuerte la consigna. Muy fuerte, pero me atreví a decirla. Les dije, el equipo que tenga más páginas pornográficas en el papel que les acabo de dar es el equipo que gana. ¿Saben qué hicieron los muchachos? Ninguno se paró y dijo, ¿qué le pasa? Eso está enfermo usted. Ninguno. ¿Saben? El equipo que ganó 22 páginas pornográficas. Y cuando miré las demás hojas que llegaban, las páginas se las pasan. Y empecé a enseñar el impacto de la pornografía. Cómo se induce la pornografía en la vida de la juventud. Necesitamos 20 segundos para ingresar pornografía al cerebro de un joven y necesitaremos 20 años para sacar esa información dentro de ese cerebro. Si cómo ha dañado a nuestros jóvenes, ¿por qué hay tanto desorden sexual? Hay un golpe en la cabeza. Empieza el golpe en la cabeza. Por eso es tan importante llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Necesitamos filtrar nuestros pensamientos a la orden del Señor. Y para lavar mis pensamientos, para trabajar mi pensamiento, necesito la palabra, porque la palabra es como agua que puede limpiar mi cerebro y transformar mi forma de ver las cosas. Pero el joven necesita la palabra de Dios. Estos jóvenes han sido golpeados. El enemigo ha tratado de golpear una y otra vez. Centenares de jóvenes han dicho, me equivoqué, perdí, fallé. Muchos jóvenes ya no regresan a las iglesias. Se sienten quizás señalados. Ver tantos jóvenes, qué precioso, y felicito a esta iglesia porque están atendiendo a una juventud que necesitamos rescatar y alcanzar. Mis jóvenes necesitan de Dios, mis hijos necesitan de Dios. Cuando mi hijo a los 17 años se abrió conmigo, lloré con él. Yo le dije, no te voy a juzgar, tengo un hijo normal. Gracias por abrir tu corazón. Gracias porque necesitaba conocerte en esta área. Es una parte que tenemos que trabajar. El enemigo no va a cansar. Sé sobrio. La palabra sobriedad es una persona que no está bajo de ningún efecto o alguna sustancia o actividad tóxica. Quiere decir que tus sentidos están abiertos, libres, no están interrumpidos.
Sed sobrio, dice la Biblia. Tienes que estar alerta con tus sentidos, alerta con tus sentidos. Es decir, la parte de tu, ¿qué descuidó? ¿Qué sentido descuidó el rey David? Descuidó la vista. Hay sentidos que de repente el enemigo entra suavemente, muy sutilmente, y empieza a abordar nuestra juventud o a la familia en su totalidad. Tenemos que estar abiertos y despiertos a lo que el enemigo quisiera tratar de hacer. 61.6% tienen problemas con su hogar. Son golpeados inicialmente por su casa, produciendo un vacío en el corazón. Si vas conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Os estorbe. Hay cosas que en algún momento nos están estorbando. Escuchar el corazón de un joven lastimado. Escuchar el corazón de una señorita que en algún momento anhela el abrazo de un padre. Escuchar a un joven que en algún momento solamente el papá se ha quedado mirando sus defectos y se ha quedado en su mala conducta y ha dejado de amar la persona. Cuando el joven se abre, empieza a haber un cambio. ¿Cómo se produce la amargura? ¿Cómo es el efecto de amargura? ¿Cómo se desarrolla la amargura? Porque es una raíz, y si es una raíz empezó por una semilla. Yo explicaba dentro del diplomado lo cuidadoso que debemos de ser nosotros en cuestiones de nuestro desarrollo de vida emocional. El primer evento que en algún momento puede brotar se llama impacto o factor que desencadena los problemas. Quizás en algún momento el padre violentó al hijo. Quizás el padre se descuidó y ofendió al hijo en palabras. Quizás el padre con su actitud no tan buena, no tan agradable, no atendió una necesidad. Yo recuerdo que a los 19 años tuve un impacto emocional. Una mujer me fue infiel y se fue con otro hombre. Me lastimó demasiado. Sufrí mucho por ese impacto. Tuve un desorden de 2 años. Perdí el rumbo de mi vida por 2 años. Pero yo recuerdo cuando el suceso había pasado, llegué con mi padre a su oficina y le dije a su secretaria, por favor, no le pases ni el teléfono ni a nadie más. Quiero hablar con mi papá. Lo busqué. Entré en su privado y le dije, papá, y empecé a llorar. Lloré mucho. Le dije, papá, me acaba de pasar esto. Esta mujer descubrí que se fue con otro hombre y lloré. Mi padre voltea y me dice, ¿por eso lloras? Tantas mujeres que hay. Vámonos, mijo, a comer. Relájate. Ese era un problema en la vida juvenil. Era un problema que yo no lo había podido resolver. Yo necesitaba un empoderamiento y una contención de un padre al escucharme decir, desahógate, ¿qué te duele? ¿Qué pasó? Empatía conmigo, un abrazo. Esto va a pasar, mijo. Esto va a pasar, te voy a ayudar. El acompañamiento es importante en un proceso de restauración. Y en el proceso de restauración, dice la Biblia, mejor son 2 que 1. Por si uno cae, el otro lo levanta. Qué importante saber que mi padre no me va a juzgar, que mamá no me va a juzgar, que mamá en los momentos más cruciales de mi vida me sabrá encauzar a pesar de mis errores. Hay una juventud que está gritando desesperadamente, papá, mamá. Quizás convertimos nuestra paternidad solamente en proveer la economía. Pero más que en la economía, yo me he dado cuenta que cuando beso a mi hijo, cuando abrazo a mi hija, cuando le mando un mensaje de amor, cambia el ambiente en mi familia y en mis hijos. Me doy cuenta de mis errores. Yo le dije a mi hija, cuando tú necesites un abrazo, dímelo. Quiero que me lo digas. Y de repente me dice, papá, necesito que me abraces, y la abrazo. Porque si no, alguien me la va a abrazar.
Y me la va a abrazar muy bien. Y la abrazo, lo tengo y ya suéltame. No, ahora me toca a mí, yo necesito un abrazo. Y ahí estamos. Tiene 22 años mi hija. Tengo una hija muy guapa. Como su madre, gloria a Dios. Pero no estamos manejando una paternidad de perfección. Mientras muchos padres están manejando un matrimonio idealizado o perfecto, estamos perdiendo a nuestros hijos. Nuestros hijos no buscan padres perfectos, papá y mamá. Nuestros hijos están buscando padres que reconocen que fallan. Tú vas a ganar más el corazón de tus hijos cuando tú reconoces tus errores. Date cuenta el impacto cuando nuestros hijos nos confrontan y nos dicen nuestras verdades y tú volteas y les dices, tienes razón, papá se equivocó. ¡Wow! Es lo que les enseñas a tus hijos. Los ganas, los atrapas. Porque ellos pueden decir, mi padre tiene un corazón sensible. Pero muchos de nosotros hemos dicho, para ganarle a mi papá o para ganarle a mi mamá, cuesta. Porque hay un alto grado de orgullo. Y eso lo aprendimos en casa y tendremos que trabajarlo. Mi padre, teníamos motocicletas en casa y fuimos a Acapulco y vimos un accidente y dijo, llegando a casa se venden las motos. Y las vendió, les voy a comprar un auto. Y el auto era para nosotros, no era para él. Y nosotros escogimos un automóvil que nos gustó. Y él dijo, no, ese no está bueno. Y fue y vio otro, una carcachita. Dijo, papá está bien viejo. No, este está bueno. Pero papá va a ser, no, se hizo lo que él dijo. Lo compró. Nos fuimos a casa, que llega con la carcachita y le dice a uno de sus nietos, mi hijo, vamos a dar una vuelta. Y le dice a su nietecito, ay abuelito, está bien viejo ese carro. Mi papá entró en una crisis, se fue al árbol de la noche triste y se puso a llorar. Nosotros los hermanos lo vimos y se puso a llorar. Oye, ya la regamos, vamos con mi papá. Papá, está bien, no, está bien, tiene razón. Que nos subimos al carrito viejoso. Y ahí vamos, Cuernavaca, si ustedes conocen Cuernavaca, son puras montañas. En la primera subidita, era una risa. Somos 7 hombres y una mujer, imagínense. Nos bajamos los hombres a empujar, empújale, como los picapiedras. Mi papá calladito. ¿Saben qué hizo mi padre? Nunca reconoció que se equivocó. Lo que hizo fue, agarró el carro, se lo llevó a un ojalatero y a un mecánico, lo desapareció por un año, le invirtió un dineral y después lo trajo a casa, un carrazo. Pero nunca jamás dijo, yo me equivoqué. Yo dije, ese es un alto grado de orgullo. Ahora de adulto se ríe, cuando le comentamos, se ríe, sí, pues tienen razón, pues ya es adulto, dice mi padre, ya no me queda de otra, ya lo hice. Pero hermanos, si tú y yo tenemos jóvenes y en algún momento están gritando desesperadamente, dime la verdad. Ellos tienen cuestionamientos sin fundamentos. Ellos tienen cuestionamientos al decir, creo que mi padre no me ama, no me quiere, no me aprecia, porque ellos piensan que el hecho de que no los toquemos o no les decimos o no articulamos palabras de amor, quizás tu lenguaje de amor, papá, es diferente. Codificas un amor de servicio, quizás solamente. Pero ellos necesitan un toque físico. Ellos necesitan una palabra, te amo, lo hiciste bien, estoy orgulloso de ti. No sabes qué orgulloso me siento de ti. Si el Padre de padres, Jesús siendo bautizado, se abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Si mi Padre Celestial articuló palabras hacia su Hijo, tú y yo también, amén. Tú y yo también tenemos que hacerlo. Tenemos que decir, estoy orgulloso de ti, hijo, hija. Las heridas se abren, hay un golpe en el corazón. Ese golpe en el momento que mi padre me dijo, por eso lloras, me separé de mi padre. Se llama factor que desencadena el problema. Ese factor, no perdoné a mi papá. Entonces golpeó mi corazón y la forma directa que hace el hombre es separarse. Se aparta, el corazón se aparta. Por eso el Antiguo Testamento termina diciendo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hay un momento que hay una separación, porque se empieza a definir la identidad de ese hijo. Pero el padre tiene que estar cerca de ese desarrollo al cual nuestros hijos y nuestras hijas van aplicando, van desarrollándose.
Pero mi padre, ese impacto, me alejé de él. Y el segundo paso, después del factor llamado que no comprendió, no quise que me entendiera. Quise un padre empático. Un padre empático que me hubiera dicho: está bien, hijo, estas mujeres son terribles. Porque yo me sentía como del equipo de Paquita, la del barrio, que todas las mujeres eran infieles. Así era mi sentir. Me daban miedo las mujeres. No saben cómo terminó mi historia, pero muy interesante. Pero miren, el segundo paso se llama resentimiento. Si no perdonamos, hay un factor. Papá se fue de la casa. Mamá me habla muy mal de mi papá. El hijo es perdonador por naturaleza, necesita al papá. El padre es como la columna vertebral en una familia. Es importante el papá. La mamá es importante, es contenedora de amor. La mamá ama, por todos lados le sale amor. Es importante una madre en casa, pero si hay un factor de dolor y no perdone, resentimiento, y el resentir es resetear, volver a sentir el mismo dolor. Entonces, cuando miraba a mi papá, había algo en mi corazón que lo rechazaba. El tercer elemento se llama remordimiento. No solamente lo que me hizo la chica, mi padre, ya empiezo a remover todo lo que me ha hecho la gente. Entonces, después del factor que no perdoné, ingresa un resentimiento, me voy a un remordimiento y caigo en la amargura. No es de un día para otro. Por eso dice la Biblia: mira bien. Es decir, Dios me está indicando qué es lo que te está llevando a un estado de amargura. Porque las fuentes de adicciones son puertas falsas. El rendirle culto al cuerpo es una puerta falsa. Es un desorden en algún momento en el corazón. Entonces la gente está más ocupada en lo externo que en lo interno. Y cuando llegamos a la parte de la amargura, no se queda ahí, viene la venganza. Y es muy fácil descubrir una persona amargada. Los elementos y características de una persona amargada: no disfruta la vida, no disfruta sus etapas de vida, no disfruta la felicidad de otros, se encierra en sí mismo. Yo puedo entender entonces que nuestra juventud está reaccionando. Es una juventud que está teniendo reacciones. Si vas conmigo a Eclesiastés capítulo 11. Hemos escuchado mucho este texto hacia la juventud, pero es algo que yo quiero aplicar ahora para los padres. Dice Eclesiastés capítulo 11 verso 9, dice así la escritura: alégrate, joven, en tu juventud. ¿Cómo es posible? Si supuestamente la juventud es la etapa de mayor alegría, ¿por qué la Biblia le dice alégrate? Porque hay vacíos existenciales en la juventud que quieren llenarlo de manera equivocada. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Pero me quiero quedar en la parte continua. Quita pues de tu corazón, ¿qué dice la Biblia? El enojo. Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Cuando hablamos de enojo, tenemos que entender que el enojo tiene causas. No es malo, es una emoción displacentera, claro que sí. La Biblia dice en Efesios: airaos, pero no pequéis. Puedes enojarte sin llegar a fallarle a Dios. Tienes la oportunidad de pecar, la oportunidad de enojarte sin pecar. Para corregir, ¿verdad? No, al rato va a decir: el pastor dijo otra cosa. Tienes la oportunidad. El problema es cómo enfocamos nuestro enojo. La rebeldía es un producto de nuestro enojo. Hay 3 causas que yo explicaba en el diplomado. Número 1, la primera causa de nuestro enojo es la herida. Si un joven está lastimado o fue herido por alguna acción equivocada en papá, porque no soy perfecto, ni tú ni yo me he equivocado como papá. Yo he tenido errores como papá. Una ocasión mi hija me dijo: papá, me estás hablando muy fuerte, muy golpeado.
Tuve que agachar la cabeza y decir, perdón, mija, perdón, perdón. Pero si yo me defiendo, voltearía y cállate, soy tu padre y no estoy hablando fuerte. Que es el caso de muchos jóvenes que tienen en casa a sus padres. Cristo le da mucha bienestar a mi familia, mucha salud. Dios le hace mucho bien a mi vida, definitivamente. Pero tenemos una juventud lastimada. Y al tener una juventud lastimada, brota su enojo. Para poder resolver ese enojo, tenemos que resolver su herida. Pero también otro producto, otra causa del enojo de la juventud o de las personas es la frustración. Si en algún momento está definiendo la juventud a qué se va a dedicar el resto de su vida y se ha equivocado en su vocación, que hay tantos problemas en esa parte de nuestro país, que estamos estudiando cosas que en algún momento no nos agradan. Entonces la juventud llega a un momento que se frustra porque está en un lugar que no quiere hacerlo. Yo recuerdo que llegué a un restaurante en Chiapas y el mesero fue muy grosero. ¿Qué quiere? Y muy déspota. Entonces volteé y le dije, joven, con todo respeto, ¿le gusta su trabajo? No. ¿Y por qué está aquí? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Ser chofer? Pues háganos un favor, sálgase de este lugar. Sí, existen personas en diferentes lugares que están frustrados y no les queda, para ellos dicen, otra cosa más que estar ahí. Porque tenemos maestros frustrados, porque tenemos médicos frustrados, porque tenemos abogados frustrados. Es decir, porque están haciendo algo que no quieren hacer. Y si generamos una juventud de ese tipo, cuando somos adultos, ingresa esa parte equivocada y se transmite. Otra causa importante a decirles a ustedes es ser muy controlador, obsesivo. La mayoría de las personas que son muy controladoras, y si algo sale fuera de control, se va a molestar. Y si agarramos una familia controladora, obvio que va a producir en un hijo o una hija de la misma calidad. ¿Qué pasa con nuestra juventud? Vayan conmigo a la escritura. Vamos a Isaías, por favor. Dice así la escritura. Isaías capítulo 40, verso 29. Voy terminando. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan. Los muchachos se cansan. 10 años estuve dentro de un aula dando clases. Actualmente asesoro a psicología de manera externa. 10 años estuve dentro de una aula escuchando a jóvenes de prepa y de secundaria, donde escuché lágrimas, donde escuché problemas terroríficos, donde el maestro tenemos una oportunidad de dar el mensaje, porque están en una etapa que también se pueden abrir con nosotros. Ellos se cansan. ¿Qué les cansa? A veces decimos los adultos, esta juventud les cansa todo. Mi casa y su casa de ustedes, yo tengo una tienda que conté los pasos para decírselos a mis hijos. Son 8 pasos a la tienda. Y le digo a mis hijos, por favor, ¿puedes ir por un garrafón de agua? Ay, papá, mi amor, 8 pasos está la tienda. Sí, pues, pero estoy cansado. ¿Qué hiciste? Pues fui a la escuela. Están cansados. Por eso ahí viene la frustración del padre. Cuando yo tenía tu edad, hubieras de ver, yo hacía esto, y dice el hijo, ese es tu problema, pero yo estoy en otra etapa. Los jóvenes están cansados, ¿por qué? Porque son hedonistas. ¿Qué es el hedonismo? Es el placer inmediato sensorial. Buscan tener placer. Por eso se llenan las discotecas o los table dance, no sé cómo les llamen aquí. Bares, lugares donde ellos el placer de sentirse vivos en su vida,
juvenil equivocados, por supuesto. Una vida tan acelerada que lleva nuestra juventud. Todo lo quieren rápido y fácil. En nuestra actualidad todo es más rápido. A mí me costó estudiar muchos años mi carrera profesional. Yo duré 5 años en la parte de la licenciatura en psicología, 2 años en mi posgrado, mi preparatoria 3 años. Mi amada esposa en 4 meses terminó su preparatoria. Yo dije, wow. En 3 años terminó psicología. Y en 1 año va a terminar el posgrado. Se va reduciendo. Entonces la juventud quiere todo rápido. Yo les enseñé una lección objetiva a mis hijos. Y creo que la lección fue para mí, no para ellos. Porque agarré las famosas palomitas. Le dije, tienen que tener tolerancia, mijos. Porque tenemos una juventud que no es tolerante a la frustración. Porque como está en una sociedad tan rápida y tan fácil, quieren hacerlo así. Y los adultos somos más tolerantes a la frustración. Yo recuerdo que mi preciosa madre nos enseñaba a hacer las palomitas. Y mi hijo, estas son las originales. Y agarré maíz de palomitas. Ahí estoy con mi ollita. Bien emocionado, hermano. Brotaban. Yo bien feliz. Y agarra a mi hijo y dice, no pierdas tiempo. Yo duré como 15 minutos haciendo todo eso. Él agarró, fue a la tienda, metió al microondas. Menos de 2 minutos están sus palomitas. Lamentablemente estamos en la estructura como el desechable. Úsese, utilícese y deséchese. Si nosotros no enseñamos correctamente a la juventud el desarrollo de su vida, ellos están padeciendo eso. Necesitan ser ubicados. La vida está acelerada, muy rápida. Albert Einstein dijo, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad y el mundo solo tenga una generación de, no voy a decir la palabra porque es muy fuerte, tontos, es otra palabra más fuerte. Éxodo capítulo 17. Híjole, sea Señor. Dice así la palabra del Señor. Verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y la mano de Moisés se cansaban. Hermano, adulto, ¿nos hemos cansado? ¿Te has cansado en algún momento? ¿Sabes lo que es el cansancio? Y no estoy hablando de educar a nuestros hijos. Estoy hablando de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero dice que cuando bajaba las manos el pueblo perdía. Su pueblo perdía. Yo me doy cuenta que las familias cuando bajan las manos a favor de sus hijos, su familia empieza a sufrir. Cuando un padre deja de orar por sus hijos, cuando una mamá deja de enseñar los preceptos bíblicos, cuando nos desinteresamos de ellos en su desarrollo espiritual, cuando los dejamos en la casa, cuando no tienen que estar en la casa, sino dentro de la iglesia buscando la presencia del Señor, con amor, por supuesto, educándolos. Empezamos a ver muchas pérdidas. La tecnología mal aplicada a nuestra vida va a adormecer nuestra vida espiritual. La tecnología mal aplicada a nuestra vida va a adormecer nuestra vida espiritual. Todo me es lícito, dice la escritura, pero no todo me edifica. Encontramos desórdenes siguientes como el pubbing, como el sexting, como la nomofobia. ¿Qué es el pubbing? Ignorar, menospreciar a quien nos está hablando. Nuestros hijos tienen el teléfono, estamos hablando. Tengo media hora hablando, mijo. Pero también entramos en el problema del sexting. Esa información que se envían, fotografías sexuales, desnudos, donde las niñas están cayendo en la trampa de los muchachos enviando fotografías o videos. Qué doloroso ha sido eso. Yo he tenido muchos casos porque quebrantan la identidad y la integridad de una mujer. Eso estamos enfrentando. Pero dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 verso 14: os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios
permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa es la autoridad. Pero un joven tiene que recibir ese mensaje. Ese mensaje es para ti, joven. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes en la palabra. En la palabra. Por eso dice 2 de Timoteo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Si tu hijo se graduó aquí, tú también te estás graduando. Porque el 50% del éxito que tiene tu hijo, te lo atribuimos también a ti, papá. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a los padres que enviaron a sus hijos. También tú eres parte de eso. Tú eres parte de eso. Tú eres parte de ese legado. Este es un legado. Este es un legado. Dice Hebreos capítulo 3, verso 15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el Salmo 56, 8. Tú has tomado en cuenta mi vida, errante, pero por mis lágrimas, ahora estoy delante de ti. Has puesto mis lágrimas en tu redoma. 1000 veces doblar mis rodillas y bendecir a mis hijos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Cierra tus ojos. Nuestros jóvenes, Dios los ama. Dios ama a mis hijos. Dilo conmigo. Dios ama a mis hijos. El enemigo está al acecho, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mis hijos y es Cristo Jesús. Dios me ha dado una generación bendita. Y mi generación, como dice el Salmos 112, mi generación será poderosa en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias. Despertamos a ver la realidad. Mis hijos no serán estadística. Mis hijos estarán inscritos en el libro de la vida. Mis hijos, Padre, tengo la responsabilidad como papá de educarlos en la fe y llevarlos a tu presencia. El trabajo más digno y más glorioso es servirte a ti. Y al servirte a ti, Señor, y transmitir el mensaje, mi primera iglesia se llama familia. Nosotros somos los pastores de nuestra propia familia. Yo pastoreo a mis hijos y mis hermanos pastoreamos a nuestros hijos. Por lo tanto, mi Señor, declaro que mi descendencia es bendecida por tu palabra. Gracias, despierto, no me voy a dormir. Yo despierto para conquistar, Señor, una vida en victoria, una vida poderosa en ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre. Amén. Amén.